Bienvenidos, mi nombre es Maura Michelle Villafuerte Rodríguez, soy de la carrera de Educación Básica en Línea de la Universidad Estatal Amazónica. Esta podcast es referente a la guía experimental número 4 con título Postulados filosóficos, grandes filósofos y sus aportes en la educación. Hoy les hablaré sobre la filosofía en el ámbito educativo y en el ámbito personal. La filosofía de la educación no es solo una materia esencial para la preparación de docentes y profesionales en el ámbito educativo, sino que también ayuda al compendio de teorías. Esta disciplina nos invita a reflexionar sobre el propósito de la enseñanza, el rol del educador y los principios que orientan el proceso de aprendizaje. Al estudiar diversas corrientes filosóficas, podemos comprender cómo la educación impacta a la sociedad y de qué manera nuestras creencias influyen en la formación de transmitir el conocimiento. En este episodio analizaremos cómo la filosofía de la educación ha influido tanto en nuestra formación académica como en nuestra vida personal. Abordaremos el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar paradigmas educativos y la construcción de nuestra identidad como educadores. Asimismo, compartiremos experiencias que evidencian la transformación de esta disciplina en nuestra concepción de la educación y su función dentro de la sociedad. Te invitamos a ser parte de esta conversación en la que profundizaremos sobre la trascendencia de la filosofía de la educación. Para ello, tengo una invitada muy especial que es Lady Abad. Ella se desempeña en el rol de auxiliar de parvularia. Buenos días, Lady. Buenos días, señorita Michelle Villafuerte. La primera pregunta que abordaremos hoy es acerca de ¿cuál fue su primera impresión al cursar la asignatura de Filosofía de la Educación? Bueno, primeramente muy buenos días y qué buena pregunta. La primera impresión, a mi parecer, de la filosofía en la educación suele ser una mezcla de curiosidad y sorpresas. Dice, por un lado, por muchas personas esperan que sea algo muy teórico y abstracto, y en parte lo es, pero también se dan cuenta de que que es un tema súper profundo, sobre el sentido de enseñar, el papel del docente, el aprendizaje, la justicia educativa y cómo la educación moldea la sociedad. Es como si de pronto te invitaran a cuestionar cosas que dabas por sentado. ¿Por qué educamos? ¿Para qué sirve la educación o la escuela? ¿Quién decide lo que vale la pena para enseñar? Esa primera impresión puede ser un poco abrumadora, pero también muy inspiradora si te gusta reflexionar y darle vueltas a la misma idea. Listo, muchas gracias. Acerca de la primera pregunta abordada, nos invita a conocer que la filosofía no solo es un medio de aprendizaje, sino también una forma de ver el mundo de diferentes perspectivas. Siguiente pregunta. ¿De qué manera la filosofía de la educación ha influido en su perspectiva del rol como docente? Bueno, la filosofía de la educación me ha permitido comprender que ser docente va mucho más de transmitir conocimiento. Ahora percibo el rol de docente como el de un guía, un mediador del pensamiento crítico y un agente de transformación social. Esa asignatura me ayudó a ver las enseñanzas desde una perspectiva ética, reflexiva y profundamente humana, donde cada decisión en el aula tiene implicaciones que van más allá del contenido académico. ¿Qué corrientes filosóficas han sido más significativas en su formación? Bueno, el humanismo, porque se enfoca en la dignidad y el desarrollo integral del ser humano, ha sido muy significativa. También el existencialismo, especialmente en las ideas de Paulo Freire, quien plantea una educación liberadora que parte del diálogo y de la realidad del estudiante. Además, el constructivismo, con autores como Paved y Bosquet, ha influido mucho en mi manera de entender el aprendizaje como un proceso activo y social para la educación en sí, para la adolescencia y los niños. ¿Cómo aplican estos conocimientos en su práctica educativa? Bueno, intento siempre compartir o partir de las experiencias y conocimientos previos de mis estudiantes, promoviendo el diálogo, la reflexión crítica
Creo espacios donde el error se vea como parte del aprendizaje y no como algo que se castiga. Además, me esfuerzo porque mis clases y mis estudiantes tengan un sentido para la vida, conectando los contenidos con su realidad. Todo eso con el propósito de formar no solo buenos estudiantes, sino mejores seres humanos y que nos sirvan para la sociedad. Muchas gracias. Gracias por sus experiencias sobre cómo esta asignatura ha transformado la perspectiva sobre la enseñanza y el aprendizaje. Eh, También tengo otras preguntas acerca de cómo usted puede compartirnos anécdotas y experiencias de la filosofía y cómo ha jugado un importante papel en su vida personal. La primera pregunta es, ¿de qué manera la filosofía de la educación ha influido en su análisis de situaciones cotidianas? Bueno, la filosofía de la educación me ha proporcionado herramientas muy para analizar las situaciones cotidianas como una visión más crítica y reflexiva. Ya no solo observo las interrogaciones dentro del aula, sino también cómo las estructuras educativas y sociales influyen en la vida diaria de las personas. La filosofía me permitió cuestionar las dinámicas de poder, los procesos de enseñanza, aprendizaje, la inclusión o exclusión de ciertos grupos. Eso me hace estar más alerta ante las injusticias o desajustes que pueden ocurrir dentro de cualquier entorno educativo, incluso fuera de las aulas. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la educación y su impacto en la sociedad? Mi perspectiva sobre la educación ha evolucionado profundamente. Ahora entiendo la educación como un proceso integral, que no solo forma a los individuos académicamente, sino también social, ética, emocionalmente. Me he dado cuenta o he tenido las cosas claras que la educación tiene el poder de moldear la sociedad, pero también de transformarla. Si bien antes veía la educación principalmente como la transmisión de conocimientos, ahora la percibo como un proceso activo de empoderamiento, donde se enseñan valores, se forman ciudadanos críticos y se pueden cambiar estructuras sociales injustas. La educación tiene la capacidad de fomentar una sociedad más equitativa y justa en su herramienta fundamental en la lucha contra la opresión, las cosas cotidianas que vivimos, como la desigualdad de la educación que hoy en día la estamos viviendo. ¿Cuál enseñanza filosófica ha dejado una huella significativa en su vida y por qué? Bueno, en mi personal, una de las enseñanzas filosóficas que más impacto ha tenido en mi vida es la idea de Paulo Freire sobre la educación liberadora. Freire plantea que la educación debe ser un acto de libertad y no de dominio, donde el maestro y el estudiante están en constante diálogo y aprendizaje mutuo. Esta idea me resuena fundamentalmente porque me ha hecho ver que el conocimiento no es algo que se transmite desde el docente al estudiante, sino algo que se construye juntamente, respetando la igualdad que tienen los dos, ya sea el docente y el estudiante, y la experiencia del otro. La educación no debe ser un proceso en el que el estudiante sea un simple receptor de información, sino un sujeto que activa, que participa con su propio aprendizaje en la comunidad, en el aula, en su sociedad, ya que tiene que ser una ayuda mutuamente con el profesor y el estudiante para que así sucesivamente pueda darse un buen aprendizaje. Bueno, estas son las preguntas planteadas y yo le agradezco mucho a la señorita Lady Abad por permitirme invitarla y ser partícipe de este podcast que a la final nos permitió resaltar la importancia de la filosofía de la educación en la formación académica personal de los participantes, subrayando su contribución al desarrollar el pensamiento crítico y a una comprensión más profunda de la enseñanza y el aprendizaje. Se concluyó mediante las preguntas que esta disciplina no solo brinda fundamentos teóricos, sino también que fomenta una reflexión
constante sobre la labor de docente y el impacto de la educación en la sociedad. También puedo destacar que la filosofía de la educación juega un papel clave en la práctica docente, ya que ayuda a los educadores a cuestionar y rediseñar los métodos tradicionales de enseñanza. Los participantes coincidimos que en esta materia hay un enfoque educativo más integral que va más allá de la simple transmisión de conocimientos y busca formar ciudadanos críticos, éticos y socialmente responsables. Desde mi punto personal, enfatizo que los conocimientos filosóficos que he adquirido han influido de manera muy significativa para la toma de decisiones, analizar problemas cotidianos y enfrentar dilemas éticos, ya que esto permite el diálogo y la capacidad autocrítica, sugiriendo como elementos esenciales que esta asignatura ha fortalecido y promoviendo una actitud más reflexiva ante mi vida y el entorno. Muchísimas gracias.